Buenos días, nos encontramos con el doctor Cape Encina, licenciado y maestro en estadística. Asimismo, cuenta con un doctorado en economía financiera y ha recibido varias distinciones sobre pensiones y seguros. Actualmente es catedrático del ITAM, miembro de la Sociedad de Actuarios en México y cuenta con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el máximo posible. El propósito de la siguiente entrevista es conocer su punto de vista acerca de las pensiones en México y retomar alguna propuesta para mejorar el sistema con el que se cuenta actualmente, con el propósito de que beneficie a uno de los sectores más desprotegidos económicamente de la población, los futuros pensionados. Últimamente se ha hablado mucho sobre las pensiones y el mal manejo que se le han dado. ¿Cómo describiría la situación de México actualmente? De las pensiones hay dos tipos de pensiones que tenemos en México. Uno es el del sistema de sector privado, es decir, unas compañías que ofrece una pensión a sus empleados, aparte de que ofrece el Estado. Entonces, la parte que ofrece el gobierno también puede ser del sector privado, donde yo contribuyo algo cada mes para mi retiro y eso se va al IMSS. Y la otra, sí soy empleado del gobierno federal, entonces voy con ISSSTE. Y hay varias otras cosas como pequeños ISSSTEs en universidades, en estados, etc. Obviamente eso significa que hay otra parte que son las personas que están desprotegidas, es decir, no tiene absolutamente nada. Y eso yo llamo como a la guadalupana. ¿Dios proveerá? ¿Vale? Dios proveerá. El Dios proveerá, exactamente. De hecho, cuando hicimos una serie de encuestas a la gente, cuando preguntamos si tú estás ahorrando algo para tu retiro, y si cuando dice que no, entonces, ¿cómo vas a fondear tu retiro? Más de la mitad decían, Dios proveerá. En 1997 hubo un cambio en la ley para que los trabajadores se hicieran responsables de ahorrar para su propio retiro. Sin embargo, las medidas tomadas fueron inadecuadas, ya que ahora el país se vuelve a encontrar en una crisis en este aspecto. ¿Cuál cree que es la deficiencia principal en el cambio de sistemas de pensiones de 1997? 97 hubo un gran cambio en el sentido de que la gente ahora tiene un plan que se llama plan de su propia pensión ellos deben de fondear. Eso se llama plan de contribución definida. Entonces, aquí la idea es, yo ahorro en mi cuenta de Afore, yo aporto dinero ahí está invertido, eso crece y cuando yo jubilo, yo voy a recibir ese dinero. Ahora, la pregunta es ahí como actuarios, es ¿qué proporción de ingreso me reemplazaría? Y la respuesta es menos de 30% promedio. Es decir, si yo estoy recibiendo hoy día 100 pesos, jubilo mañana y recibo mi Afore, el dinero de mi Afore, una renta vitalicia, me pagaría 30 pesos. En ese sentido está muy inadecuado. Y eso, aparte del factor y eso es suponiendo que la persona está trabajando de tiempo completo, 40 años, etcétera, etcétera. Hay un problema con eso. En primer lugar, no todas las personas tienen trabajo todo el tiempo. Entonces, estás desempleado, no estás ganando nada. Y sobre todo las mujeres que no trabajan de tiempo completo toda su vida laboral, bueno, se entra y sale cuando tiene hijos, etcétera, etcétera. No está en la fuerza laboral todo el tiempo, 40 años. Ellos reciben menos. Y el gran problema es la contribución la aportación que hace la gente. Entonces, el promedio persona que gana más o menos 4 salarios mínimos, ellos aportan 6.5% de su sueldo base a ese programa.
Y eso no es suficiente. En ningún país en el mundo entero tiene ese sistema así. Por ejemplo, comparamos con Chile, que es pionero en ese ámbito. Ellos te obligan a contribuir 10%. En otros países hasta 15% de tu sueldo. Aquí 6.5%. La tasa de crecimiento poblacional en México ha cambiado considerablemente en las últimas décadas. De 1950 a 1970 era de 3.2% y ahora es del 1.3%. ¿Qué implicaciones presenta la inminente transformación de la pirámide demográfica para el sistema de pensiones? Aquí tenemos que distinguir entre dos cosas. Si estamos hablando de contribución definida, tú estás aportando en tu cuenta, no te afecta al resto de la población que hace o que no hace. El sistema de reparto, por otro lado, que existía antes del 97, eso sí afecta, porque eso se llama pay as you go, es decir, cuando el gobierno recibe el dinero, luego paga a otras personas que está jubilado en ese momento. Es cierto que a partir del 97 el sistema ha cambiado, sin embargo, las personas del viejo sistema, del 73, va a seguir viviendo por muchos años. Por ejemplo, yo voy a jubilar este año, pero espero que voy a vivir otros 20 años. Y aquí el gobierno tiene que pagarme el viejo sistema. Entonces, para ese, ¿qué sucede? Si la población está creciendo, entonces hay más trabajadores y menos jubilados. Entonces puede pagar una cantidad mayor. Sin embargo, si baja el crecimiento de la población, cada vez hay menos trabajadores y hay más jubilados. Y eso después de un tiempo va a salir no sostenible. Tomamos un ejemplo en particular del ISSSTE, que es el del gobierno que estábamos hablando. Cuando ISSSTE empezó en los años 60, para cada jubilado había 30 trabajadores. Ahora hay 2 trabajadores por jubilado. Entonces ha cambiado radicalmente. Entonces, si tú estás cobrando a esas personas para pagar los jubilados, ahora puede suceder 2 cosas: aumentar los impuestos para los trabajadores o reducir el beneficio a los jubilados. En ambos casos habrá una revolución. ¿Qué país cree que pueda servir de ejemplo a México en cuanto al manejo de las pensiones, ya sea por su similitud con las condiciones del país o por su desempeño en general? Hemos seguido el ejemplo de Chile. Y eso ha sido, bueno, no solamente en México, sino en esa región de América Latina. Todo el mundo está tratando de ser otro Chile en ese ámbito. Pero el problema ahí es que, en el primer lugar, si estamos siguiendo el ejemplo de Chile, no tenemos las mismas condiciones. Por ejemplo, en Chile, menos de 10% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal, menos de 10%. En México es más de 50%. Entonces, si está en sector informal, tú no tienes absolutamente nada. Entonces, seguir un ejemplo de Chile realmente no sirve para nada. Entonces, tenemos que diseñar un programa que toma las personas que están en sector informal, en cierta forma, incluirlo en el sistema. Eso no hemos hecho. Usted ha mencionado en diversas ocasiones que la propuesta del Nudge del economista Thaler es una de las opciones más viables para mejorar la situación de pensiones en el país. ¿Cree que es factible aplicarla en México? ¿Y cuáles serán los principales obstáculos para su implementación? Sí, el asunto del Nudge es básicamente que te dice, en lugar de cuando tú tienes ingreso extra, ese ingreso extra automáticamente se va a tu retiro. Salvo que tú dices, no, yo no quiero hacer eso. Y lo que sucede, y
hay experimentos a nivel mundial de Dick Teller, que de hecho ganó el premio Nobel el año anterior justamente por su contribución, y que él ha hecho es demostrar que aunque tú puedes decir que no, yo no quiero contribuir, la gran mayoría, más de 90%, no hace absolutamente nada. Es decir, sigue con el proceso, entonces ahí está acumulando más dinero. El obstáculo aquí en México, en particular, aquí el problema es un gran porcentaje, más de la mitad, trabaja en el sector informal. Y ahí no hay mecanismo para implementar algo así que uno puede hacer fácilmente en Estados Unidos o un país ya desarrollado. La tasa de reemplazo en México es del 35 o 42%, donde el promedio mundial es del 65%. Así es. Las sugerencias antes mencionadas podrían hacer que se eleve este porcentaje. De ser así, ¿usted a qué porcentaje cree que se puede elevar y en cuánto tiempo? Bueno, como dije anteriormente, que uno tiene que aumentar la contribución. En lugar de 6.5%, tenemos que tener al menos 10, probablemente 12% para tener una pensión de ese tamaño. Entonces, vamos a decir que mañana el gobierno cambia en lugar de contribuir 6.5, vamos a contribuir 12%. Obviamente tu tasa de reemplazo va a doblar. Y eso es una solución. Obviamente eso es no algo que un gobierno puede hacer mañana. Pero sí hay una posibilidad de hacer eso en otro vía. Otra vez estamos hablando del sector formal. Y eso es el siguiente. Cuando tú estás trabajando en el sector formal, que tú haces es contribuir 6.5% a tu Afore, más otro 5% en Infonavit. Ese dinero es supuestamente para tener tu propia casa. Pero si vemos qué han hecho la gente en pasado con ese dinero, si están comprando casas, menos de 10%. 90% no hace nada con ese dinero. Entonces, si juntamos eso con las Afores, ahí en un solo golpe puede subir otro 5%. Obviamente eso políticamente es algo muy complicado. El Infonavit no va a gustar esa solución, ¿no? Y entonces, eso sí es factible económicamente, pero políticamente es mucho más difícil. Y por último, para cerrar esta entrevista y aprovechando la época electoral en la que nos encontramos, ¿cuál es su opinión acerca de la reciente inversión de las Afores en el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Y cuál cree que serían las consecuencias en caso de que se suspenda el proyecto? Sí, eso es un asunto importante, porque ahora, dado que la persona que probablemente va a ganar ha dicho varias veces que voy a suspender, o más bien cancelar, el proyecto de aeropuerto nuevo. Entonces, ¿qué sucede con esa inversión? Trae gran riesgo. Entonces, en general, ¿qué sucede? Fue parte de inversión en infraestructura. Y eso ha funcionado relativamente bien para las Afores. Pero aquí tenemos una gran posibilidad de que eso se va a dañar a las Afores. Pero el problema es más agudo, porque ese candidato también ha dicho que si vengo aquí a poder, yo voy a quitar las Afores. Entonces, no solamente estamos hablando de peligro para ese proyecto, sino el proyecto de las Afores va a desaparecer. Obviamente, políticamente no es tan fácil de hacerlo, porque ningún partido va a tener una mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Entonces, eso todavía está en el aire, qué va a suceder con el proyecto de las Afores del aeropuerto.
Muchas gracias por De nada. hacernos la entrevista. Hasta luego. Hasta luego.